Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en Vida Plena con Shunka Balam y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro les va a importar mucho porque a mí como papá me importa un montón también, que es la escuela de padres. Y hay un cliché, me gustaría empezar con eso. A mí me encanta destruir los clichés, las frases que uno dice sin pensarlas y sin meditarlas. Y explorar qué hay realmente atrás de eso. Y esta frase que todos decimos y hemos repetido innumerables veces como papás, me interesa rebatirla. No hay una escuela para papás. Todo el tiempo decimos eso, es que no hay una escuela para papás. Y luego levantan las manos al cielo, no, pues sí ya la regué, pero pues nadie te enseña cómo ser papá. Y las mamás en las fiestas de los niños se regañan medio feo a sus chamacos y se voltean a ver y dicen, bueno, la regué, pero no, nadie te enseña cómo ser mamá. Eso es completamente falso. Tú aprendes a ser papá o mamá siendo hijo, observando a tus padres, cómo se comportan ellos, de esa manera aprendes cómo ser padre. Por eso decimos, y esta frase sí es verdadera y por lo tanto no pretendo destruirla, es los hijos aprenden de tu ejemplo, no de los rollos que les echas. No, de cada 100 palabras que le digas, tus actitudes valen 1.000.000 de palabras. Lo que te vean hacer es lo que empieza a madurar en sus cerebros como los valores de la manera correcta de vivir. Y la manera correcta de vivir no tiene nada que ver con la ética, ¿eh? La manera correcta de vivir desde la perspectiva de un niño es lo que sus papás hacen. Porque aunque tengan otros referentes fuera de casa, si sus papás se pelean constantemente, si tienen una relación que aunque no llegue a los golpes es violenta o irrespetuosa, digamos, los hijos aprenden que esa es la manera correcta de relacionarse entre hombres y mujeres. Aunque en la escuela les digan, debes respetarte y debes tomar turnos para hablar y enojarse con las personas y ofenderlas, no es una buena práctica. Si lo ven en su casa, lo que le digan en la escuela no les parece tan relevante. No porque sean tontos o porque no puedan ver la diferencia, sino por cómo está estructurado el cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para observar los rostros, las expresiones y las actitudes de nuestros padres e imitarlas, con la finalidad de ser aprobados por ellos. O sea, un niño, un bebé que no es aprobado por sus padres, que sus papás no lo quieren o no lo aceptan, se las va a ver muy difíciles en la vida. Entonces los hijos estamos constantemente intentando caerle bien a nuestros papás, hacer lo que ellos quieren por instinto. No es una cosa ni mala ni buena, la psicología es neutra. En psicología no hablamos de emociones buenas ni de emociones malas, sino de emociones neutras. Pero sí vemos condiciones que producen bienestar o cuáles no. Entonces, volviendo a la cuestión de cómo educas a tus hijos, lo educas con el ejemplo. Volvamos a la pareja que estábamos ahora hablando hipotéticamente, de una pareja que discute mucho en frente de los niños. Puede que no sean ni siquiera excesivamente violentos, sin llegar, digo, a los golpes y eso, pero sí se hablan feo, digamos. Lo más probable es que los niños que viven en ese hogar se van a llevar así entre sí mismos, con sus compañeros, y a la hora de elegir una pareja van a hacer lo mismo. No es de sorprender, entonces, que si tú tuviste la desafortunada experiencia de vivir en un hogar donde el papá era muy violento y alcohólico, y eras una nena creciendo ahí, y observaste la relación entre tus padres con profunda atención, porque no se confundan, queridos amigos y amigas, sus hijos los observan con profunda atención. Todo lo que digas entra por sus orejas y no sale por acá, aunque no te hagan caso. Se queda en el cerebro y se vuelve parte de su ideología, de su forma de ser. Entonces, esta niña que observó esas relaciones, tarde o temprano encontrará en su vida a un hombre que se parezca a su papá. Y lo hemos visto muchas veces y los psicólogos lo atendemos en el consultorio todo el tiempo y tenemos que volver a esta etapa de la infancia a que nuestra paciente pueda revisar cómo estableció las reglas de la relación que tendría en el futuro siendo niña. Ser papá lo aprendes como niño, pero perfeccionar esa técnica es un arte.
y es un arte que va evolucionando con el tiempo. Los papás tenemos la obligación de prepararnos para los cambios que van ocurriendo en la propia sociedad. Los psicólogos llamamos a esta contradicción doble vínculo. Esto quiere decir que si yo veo a mis papás pelearse, y obviamente se pelean conmigo, los papás que se pelean entre sí se pelean con los hijos, yo recibo al mismo tiempo amor, por un lado, y enojo por el otro, y los identifico. Y entonces me cuesta mucho trabajo como adulto separar el enojo del amor. Entonces cuando tengo una pareja que no se enoja conmigo, me saca de onda. Tengo una pareja que me trata súper bien y nada más me da amor y no se pelea, yo lo busco para que se pelee conmigo para poder reproducir las estructuras relacionales que viví de niño. Esa es una parte. Luego hay otra parte. ¿Cómo aprendieron tus papás a ser papás? ¿Quién les enseñó? Pues tus abuelos. ¿Y cómo aprendieron tus abuelos? ¿Quién les enseñó a ellos? Pues tus bisabuelos. Y aunque las cosas van cambiando poco a poco, vamos heredando de generación en generación las narrativas de cómo educar a los hijos. Vamos encontrando nuestros valores, vamos encontrando las prácticas sociales que consideramos que son buenas para nuestros hijos y se las vamos inculcando. Y esas prácticas tienen que ver con todos los ámbitos de la vida. Pero cada generación tiene que cambiar un poco sus estrategias educativas porque la propia sociedad va avanzando. Ahora los papás, como yo soy papá de un niño de 11 años, enfrentamos un problema que es inédito en las últimas varias generaciones y es, los niños ya no vienen a nosotros, no nos necesitan para recibir información sobre el mundo, porque la pueden obtener sencillamente asomándose a esta ventana, a una realidad que nosotros no controlamos y donde están valores que no se parecen en lo más mínimo a los valores que quizás nos gustaría compartir con ellos. No solo eso, nosotros compramos esta cosa y se la damos, se la regalamos, en lugar del chupón o los libros o las caricaturas que veíamos nosotros de niños, los de mi generación, ahora les decimos pícale aquí y aquí y aquí y abre una ventana al mundo con la ilusión de que esa ventana va a compartir nuestros valores, pero no es verdad. ¿Qué es lo que se encuentran aquí los niños? ¿Qué se encontraron aquí los jóvenes? Se encontraron un mundo que no está tan acotado como el mundo de su familia. Y aquí se complican las cosas, porque si son hijos que vienen de un matrimonio violento, ¿qué contenidos van a buscar en su teléfono y en su tablet? Pues contenidos que tengan que ver con eso, porque con esos están vinculados. Entonces, si tú tienes una relación conflictiva en tu pareja, tienes un hijo que obviamente está estresado y también se pelea, y le das un teléfono o una tablet, los contenidos que va a buscar instintivamente son contenidos que también tienen que ver con la violencia. Y esto pues nos trae a un conflicto que quisiera yo abordar el día de hoy con mucha profundidad. Pero vamos a entrar a unos comerciales primero. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas.
La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Bueno, pues estamos aquí de vuelta y ya los amenacé con que íbamos a seguir hablando de sus habilidades como papás y mamás. Y en este punto quisiera que no fueran críticos consigo mismos de sentirse mal y estar cosechando culpas de que ya se equivocaron con los hijos, porque en este segundo apartado les voy a dar recetas prácticas de cómo hacerle para ser mejores papás. La primera receta de todas es: no les pegues. Los hijos desesperan. Ahora los hijos que están súper informados y todo, ven muchas cuestiones de bullying y todo en el teléfono, los inspiran. Y también, gracias a que tienen una realidad alterna en sus teléfonos, no son tan respetuosos con nosotros como nosotros éramos con sus abuelos. La verdad es que la manera en que mi hijo me trata a mí, mi hijo es encantador, pero de todas maneras no se parece nada en la forma en que yo trataba a mi papá. En esta generación, amigos y amigas, la mirada XYZ del papá caducó. Ya no es cosa de que veas a tu hijo así, le levantes una ceja, yo no puedo hacerlo, tengo que hacerlo con una mano así. Y el niño se aplacaba, se acabó. Ahora los chamacos tienen una vida propia muy distinta a la que tuvimos nosotros de niños. Entonces, lo que les decía hace un momento, de que la manera en que nos educaron a nosotros ya no nos va a servir para educar a estos chavos nuevos, súper acelerados, súper informados e irreverentes, con las viejas técnicas de los abuelos, pues no la vamos a hacer, esa es la realidad. Pero sí hay cosas que son universales, porque tienen cerebros iguales a los nuestros. O sea, no es que nuestros hijos sean índigo, eso no es cierto. No es que nuestros hijos ya nazcan más acelerados y más aptos para la tecnología. Eso es un mito, no es verdad. Aprenden a usar la tecnología a una edad en que nosotros estamos estudiando inglés, por ejemplo, o a armar rompecabezas. Nosotros somos más buenos en eso que nuestros chavitos, pero ellos, sus habilidades cognitivas justo ahorita están en su pico por la edad, y les damos tablets y teléfonos, los aprenden a usar en la sexta parte del tiempo en que tú lo aprendes, porque tú, para poder interactuar con tu teléfono, necesitas desaprender muchas cosas. Pero sus cerebros son idénticos al tuyo y al mío cuando éramos niños, igualitos. Entonces hay reglas universales de cómo tratar a los niños que todavía hoy aplican y que te voy a compartir para que en este pequeño espacio que estamos compartiendo, cuando le apagues a la tele digas: wow, ahora sí que sé qué hacer, tengo por lo menos una mínima estrategia de cómo abordar a este chamaco irrespetuoso, que con todo se pelea, que pega, que no hace caso, que se porta mal, que ya me tiene hasta las chanclas, y a mis hijos adolescentes que no llegan a la hora que tendrían que llegar, que son groseros y violentos conmigo, y que tengo mucho miedo de que tengan amistades peligrosas y vayan a estar pues drogándose o alcoholizándose, y esto colocándolos en un peligro del cual no los puedo yo proteger. Entonces vámonos con unas reglas bastante sencillas y fáciles de seguir, que son universales. La primera ya la dije: si es niños pequeños y les pegas, es porque el niño, como lo interpretas, mi mamá no tiene recursos para hablar conmigo. Su única manera de poner límites es y esto se queda en su cerebro como una estrategia y una herramienta con la cual va a educar a sus hijos. Nosotros pegamos porque nos pegaron, esa es la realidad. Pero la Chata Ibarra, mi mamá, que me educó muy mal en muchos aspectos de mi vida, pero que un día se levantó
a ver a su bebé, que era yo, pues soy primogénito, y dijo, yo a este nene nunca le voy a pegar, a pesar de que a ella, mi abuela, le pegó con chanclas, palas de madera de mover el agua, con varas de membrillo y mecates. A mi mamá se la sonaba la abuela, mal. Pero ella nunca me pegó a mí ni a mi hermano. ¿Y cuáles son las consecuencias de que mi mamá no me pegara? No solo me afectan a mí, yo tengo ahora un hijo al que pues, no tengo ningún deseo de pegarle porque no es algo que yo aprendí. Y él seguramente tendrá hijos a los que no les querrán pegar a sus propios hijos. Y mi mamá, en un solo acto de conciencia, cambió la vida de miles de personas que vendrán después en el futuro y que sostienen su linaje. Cuando tú cambias, cuando tú dejas la práctica de ser violento y golpeador con tus hijos, le cambias la vida a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tataranietos y 100 generaciones que están por venir. Y literalmente estás cambiando la sociedad. Parece una babosada, pero piénsalo bien y verás que es así. Tú puedes cambiar la sociedad cambiando prácticas que son fáciles de detener. ¿Qué hacer en lugar de pegarle a los hijos? Habla con ellos. Yo cuando regaño a mi hijo, primero lo abrazo. Cuando me hace enojar, le digo, ven, siéntate. Y ya me ve con cara de, ya me toca, ¿no? Y entonces le digo el segundo tip que les voy a dar el día de hoy. Nunca critiques a tu hijo o a tu hija. Nunca le digas la palabra tú eres. Por eso, bórralo, si tienes una goma, sácala ahorita y bórralo en tu cabeza la expresión eres esto. Nunca le digas a tu hijo eres un flojo, eres un maleducado, eres un tonto, eres un baboso, ni ninguna cosa, porque esto es una programación que tú estás haciendo de su mente. Él no quiere ser un tonto. De hecho, si tú le preguntas a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Nunca dice, quiero ser mediocre, papá. Yo lo que quiero es tener un trabajo de quinta donde me paguen mal. Quiero fracasar. Yo en el futuro quiero ser un futbolista que nunca pueda meter un penalti como algunos que conocemos. Tu hijo le preguntas qué quiere ser astronauta, quiere ser doctor, quiere ser policía, quiere ser puras cosas que le sirven a la sociedad, o avanzan la ciencia, o son espectacularmente innovadoras. Ningún niño quiere decir, papi, yo quiero ser un fracaso. Pero lo programamos para fracasar al decirle, eres un tonto, eres un flojo, trae acá, yo lo hago. Y todos hemos experimentado eso. Esa es la forma tradicional de educar en México. Nosotros educamos a través de programar a nuestros hijos para fracasar. Y luego nos quejamos de que tenemos un país lleno de corruptos, que tenemos un país que no avanza, que tenemos un país que tiene miles de recursos y no puede colocarse en el lugar que le tocaría en el contexto mundial. Pero nosotros lo hacemos, nosotros hemos hecho esto con nuestros hijos. Entonces nunca le digas que es nada, critica lo que hace, critica su conducta. Yo abrazo a mi hijo y le digo, yo te amo, hijito, pero lo que hiciste me pone furioso. Esto de que hiciste que te tocaba lavar la ropa y no la lavaste, me pone furioso. Entonces te pones a lavar la ropa o va a haber una consecuencia. Y el tercer tip que te tengo es, aparte de que te quede muy claro que nunca definas a tu hijo con palabras que son negativas, critica las cosas que hace y no lo que es. O si rompió los platos, que recoja los platos, no le digas eres un baboso, sino recoge los platos, me enoja que rompas los platos. Y la tercera cosa, el tercer tip que les puedo dar es déjalo que sienta sus emociones libremente. Si se enoja, deja que se enoje y que experimente el enojo. Si está triste, déjalo llorar. Si está feliz, déjalo que se ría. Y si está asustado, abrázalo y contén su susto. Esas son las 4 emociones básicas. El programa pasado también hablé de esto. Si no las podemos experimentar, van a salir de alguna manera mal. Nosotros no sabemos enojarnos, por eso somos violentos. No sabemos estar tristes, por eso nos deprimimos. No sabemos reírnos, por eso estamos tristes todo el tiempo, melancólicos. Y no sabemos qué hacer con nuestro miedo y por eso constantemente estamos asustados y no queremos cambiar ni innovar nada. Cuando hables con tu hijo, primero reconoce lo que siente. Por ejemplo, hijito, hijita, yo sé que estás enojada. Reconocer la emoción. Yo sé que estás enojada. Está bien que estés enojada. De todos modos, hoy no traigo dinero para compartir tu juguete. Así de fácil. Y al revés también. Hijito, estoy muy enojada contigo en este momento y no me pidas que te compre un juguete porque estoy enojada. Te amo, te quiero, te toco, te miro a los ojos sin violencia, pero estoy enojada por lo que hiciste.
no por lo que eres, por lo que hiciste. Entonces no es algo tan complicado. Deja de pegarle a tus hijos, ya ahorita, hoy mismo, ya amárrate la mano y no lo vuelvas a hacer. Nunca critiques lo que es, sino lo que hace cuando te disguste, y acepta que es un ser emocional y deja que exprese sus emociones. Un terapeuta, los psicólogos tenemos terapeutas, si no, no podríamos soportar nuestra propia vida, ¿no? Y un terapeuta me dijo a mí cuando nació mi hijo: tienes dos opciones ahora, compadre. O aprendes de él a sentir y a vivir una vida emocionalmente plena, o le enseñas a ser un neurótico irrefrenable como tú. Obviamente escogí la primera opción y entonces mi hijo se ha convertido en mi maestro de muchas cosas, y espero que estos tips sean útiles en tu vida y en tu relación con tus hijos, porque ellos te lo van a agradecer infinitamente. Tú puedes cambiar en un abrir y cerrar de ojos la relación que tienes con ellos si observas estas tres simples y sencillas reglas. Y nos vamos a un comercial y vamos a regresar con una entrevista bien interesante. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Hola, estamos aquí ahora con una invitada maravillosa que es Giselle Castañeda. Bienvenida. Gracias, Balam. Ella es psicóloga y además trabaja con niños aquí en Tepa, ayudándoles a regularizar sus materias y resolviendo algunos de sus problemas existenciales con sus papás, ¿no? Sí, exactamente. Lo que te comentaba, Balam, es que precisamente eso es como una premisa básica en la psicología infantil, ¿no? Siempre nosotros como psicólogos debemos de saber que quien nos lleva al niño siempre van a ser los papás. Los niños no van a ir a decirles, mamá, necesito ir al psicólogo, papá, necesito que alguien me asesore en esto. El conflicto lo encuentran los papás y entonces son ellos quien los dirigen hacia el psicólogo y nosotros tenemos que abordar con un problema que para el niño no existe.
Entonces esa es como la cuestión interesante de lo que es la psicología infantil. Sí, eso está súper interesante, porque eso querría decir en cierta forma que los papás llevamos a nuestros hijos para que cumplan nuestras expectativas. Exacto. O sea, si el niño es un poco más lento o un poco más hiperactivo que los demás niños en la escuela estándar, con unas comillas gigantes, decimos que tiene un problema psicológico y te lo llevamos. Y el niño no se percibe a sí mismo ni como lento ni como Sí, hiperactivo, ¿no? exactamente. Y entonces también pues la psicología al tiempo que la sociedad experimenta su revolución en sus conceptos y todo. Entonces se trata de abandonar ese estar al servicio de un sistema opresor hacia la enseñanza y educación y aprendizaje infantil, y nosotros también nos replanteamos ese aspecto. Por ejemplo, a mí me gusta abordar la psicología infantil o la psicoterapia, en atender las causas que, lo que tú mencionabas al principio en la introducción muy ciertamente, internas como el manejo de enojo, el sentimiento de la tristeza que no se experimenta como se debe, entonces se canaliza en una serie de trastornos que se evidencian por medio de los papás, entonces que los evidencian ellos y otras personas. Entonces es ahí como el trabajo tiene que ser mutuo a la par. Eso tiene que trabajarse por ambas partes, desde los niños y las niñas, hasta los hijos y los papás también. Claro. Yo tengo una experiencia que me gustaría compartirte. Hice un experimento de hacer una escuela para papás en mi consultorio y llegaron varias parejas a hablar de lo que estamos hablando, de cómo acercarnos mejor a nuestros hijos y echarles una mano para que estén mejor preparados para enfrentar los problemas que hay en la vida inevitablemente. Y al final acababa siendo un zafarrancho entre papás. Yo no lo había previsto y fue muy interesante que se fue volviendo una terapia como de pareja. El grupo se disolvió y acabaron empezando a venir más bien como a terapia de pareja, y solo unos cuantos de los papás que iban ahí sobrevivieron, ¿no? Porque en realidad los hijos reflejan las problemáticas en el hogar, ¿cierto? Sí, claro. Yo algo que siempre digo es como un mensaje directo hacia los papás es que siempre recuerden que los hijos van a seguir su ejemplo en lugar de su consejo. Entonces es muy importante cuidar el comportamiento. Como adultos no estamos ya resueltos ni construidos. Incluso a veces puede que estemos más viciados, como a veces decimos, y hay que trabajarnos a nosotros mismos. Y es una escuela de la vida y eso nunca termina. Ahorita que mencionas la escuela para padres, en un principio anteriormente te comentaba que dentro de mi etapa universitaria, junto con unas compañeras muy talentosas también en el área de la psicología, trabajamos el tema de escuela para padres, pero nosotros con nuestra ideología positivista de científicamente evidenciar todo con datos, con números y con todo, lo que hicimos fue, bueno, ¿de qué manera se va a reflejar nuestra hipótesis de que es esencial el acompañamiento de los padres en la etapa educativa de los niños y de las niñas? Entonces nosotros dijimos, bueno, si queremos evidenciar que el rendimiento académico impacta, que incrementa, entonces vamos a contrastar calificaciones. Hicimos un experimento, entonces les pedimos a esa escuela en la que hicimos el experimento, les pedimos sus calificaciones de un bimestre en el que no había habido ninguna modificación. Entonces, posteriormente hicimos un taller de escuela para padres en el que tocábamos diversos puntos muy parecidos a los que tú mencionabas en un principio, sobre los estilos de enseñanza, sobre las motivaciones humanas, sobre tips específicos, que eso es lo más importante. Hay veces que la teoría la tenemos dominada, pero a la hora de acciones concretas, ahí está como las preguntas. Entonces, los resultados fueron que las calificaciones del grupo que tomamos y que hicimos el experimento de escuela para padres incrementaron en un porcentaje como de 10%. Por ejemplo, si tenían un 8, subieron a un 9, a un 8.7, cuando sus papás hacían las tareas que se les dejaban en la escuela para padres. En un grupo que no tuvo escuela para padres, siguieron sus calificaciones normales. Entonces, ¿qué dato más duro, como unos números para decirnos, hey, la importancia de los papás en esa etapa, en toda la etapa educativa? Claro. La enseñanza tradicional, tú y yo somos de generaciones diferentes, justo estamos en el límite, ¿no?
Mi papá, por ejemplo, no se involucró mucho en mi educación afectiva, solamente se involucró en mi educación intelectual. Mi papá nunca, de verdad, nunca me contestó una pregunta directamente. Jamás. Todo me contestaba como Sócrates, con otra pregunta. Papá, ¿por qué sale el sol? Ah, vamos a ver. No, ¿para qué pregunté? Nomás dime, papá, porque no. Cuarto oscuro, esferas colgadas del techo, linternas, y sale el sol, y mira, y le pegan los planetas, y así son los eclipses, y... Mi papá sí era, ¿no? Oye, papá, ¿cómo sabemos que transcurre el tiempo? ¿Quién puso la primera medida de tiempo? Ah, pues vamos a estudiar los relojes. Primero la clepsidra, que era uno que goteaba agua, y luego los relojes de arena y los relojes de sol. Y pues ya, en lugar de preguntar, iba directamente yo a la enciclopedia a preguntar cualquier cosa que yo quería saber. Entonces, me formó intelectualmente muy bien, pero no me dio habilidades emocionales. Y como mi mamá trabajaba también, las fui aprendiendo a golpes en la vida, ¿no? Entonces, muchos papás tenemos la idea de que la educación es transmitir ideas, pero lo que tú estás diciendo es que también la transmisión de estrategias afectivas importa en el rendimiento escolar, ¿no? Sí, claro, es que nosotros, si internamente no está tan clara la división racional y emotiva del ser humano, por ejemplo, ya los nuevos estudios de la neurociencia nos revelan que no es como se creía, que un hemisferio se encarga de lo racional y otro de lo emotivo, sino que hay una coordinación. Entonces, ahí también se puede plasmar que la parte afectiva puede impactar en la parte racional, como el experimento que te menciono y como lo que tú comentas en este momento sobre tu experiencia. Claro. Oye, querría preguntarte una cosa en tu experiencia como terapeuta de niños aquí en Tepa. Y lo quisiera hacer contándote una anécdota primero. Me invitaron a dar una conferencia para papás en el municipio de Aldama, en Tamaulipas. Era para 500 papás. Yo preparé una conferencia para papás en una comunidad rural. No les hablas igual a la gente de la comunidad rural que a la gente de las comunidades urbanas. Entonces, preparé muy bien mi discurso y todo. Pero cuando llegué, la persona que me había invitado se había equivocado y tenía yo 500 niños de secundaria. Entonces yo no había preparado una conferencia para niños. Es más, nunca había hablado para tantos niños en mi vida, ¿no? Y era un auditorio abierto. Entonces, pues todos distraídos, hiperactivos. Dije, esto va a ser un fracaso. Además, había contratado yo a una gente para que filmara eso, porque estaba haciendo un documental sobre justamente lo que te voy a decir. Entonces, fui con el coordinador del tour y le dije, oye, yo no voy a dar esta conferencia, yo me voy. O sea, yo no preparé esto. Y me dice, oye, cuéntales de tu vida. He hecho muchas cosas en mi vida, he sido muy curioso. Yo soy hiperactivo y no me medicaron, cosa que tengo que agradecer mucho. Bueno, el caso es que ya me paré frente al grupo, les conté un chiste y medio logré su atención y luego les pregunté, a ver, levanten la mano el que pueda compartir esta experiencia, que le haya pasado en su casa y que lo haya escuchado dirigiéndose así. ¿A quién le han dicho en su hogar, sus padres, sus hermanos, que es un baboso, que es un tonto, que por qué se viste así, que por qué se ríe de esa manera, que por qué llora tanto, que por qué está tan prieto, que por qué está tan gordo, que por qué está tan chaparro? Y haz de cuenta que les hubiera contado yo 1, 2, 3, levanten la mano, todos, 500 niños. El impacto de eso yo no lo esperaba porque estaba improvisando, ¿no? Me dio un nudo en la garganta porque me cayó un 20 inmenso y ¿cómo avanza un país donde todos sus alumnos piensan que son idiotas? Donde todas las personas que vivimos en este país, todas, aunque tengamos papás progresivos y listos, quizá tú no tengas esa experiencia, pero a mí me tocó un poco de eso, y mis papás eran inteligentes, y en la escuela mis maestros me reprobaban y me hablaban muy feo cuando era yo niño. Quizás eso esté cambiando, pero pues en las secundarias federales de Tamaulipas no. ¿Cómo te imaginas tú que podríamos revertir esta programación? Y primero, bueno, si estás de acuerdo que hay una enorme programación hacia la idea de que estamos fracasados, de que somos feos, malos y tontos. Si tú lo has observado en los chamacos con los que trabajas aquí en Tepa, ¿y qué propondrías como una alternativa para sacar adelante a estos chavos que tienen una imagen tan disminuida de sí mismos? Claro, eso es muy importante porque, bueno, evidentemente hay capitales en la esfera mundial, hay capitales materiales, capitales, la reciente literatura lo cataloga de esta manera, pero a mí me interesa mucho una que es la capital cultural. Entonces, esto lo que dice
Bourdieu, que es quien habla sobre eso, la herencia cultural es motivo de estudiarse y de repensarse. Esta es una herencia cultural. Nosotros heredamos de nuestros padres, no solo de nuestros padres, de toda la generación, de todos los genes que tenemos por detrás, los padres de nuestros padres, de los ancestros, heredamos sus, alguien lo dice muy chistoso, limitaciones, y luego entonces salen como frases ahí, supero las limitaciones de mis padres. O sea, eso me gusta a mí porque es una manera importante de nosotros afianzarnos a nosotros mismos. Los problemas de autoestima son impresionantes. O sea, aquí en Tepa, en la región, se han hecho estudios muy importantes sobre autoestima y la necesidad de aceptación y de aprobación que tenemos constantemente. Pero no es solamente un fenómeno tepatitlense, esto sucede en México, sucede en varios países el problema de autoestima. Entonces eso viene porque estamos arrastrando con la insuficiencia, con que no somos competentes, con que no vamos a poder esto. ¿Y cómo es que se va alimentando esa creencia? Ahorita lo mencionabas, que era cuando les decimos, ay, es que siempre haces las cosas mal, al aventón, siempre haces esto. Entonces bueno, ahí hay dos cosas, hay que desmenuzar el discurso. El siempre no es tan útil porque hay que ser como lógicos. No, las cosas no suceden siempre. Así siempre es mucho tiempo. Ajá, siempre es demasiado. Entonces, bueno, primero hay que quitarle el siempre y se va disminuyendo así el impacto que genera en la autoestima, aunque uno diga, no, le valió, a mi hijo le valió lo que le dije y le hablé bien feo, no le vale, esto no le vale nada. Entonces, ahí está, primero el siempre. Otra cosa es, se sanciona la conducta, no a la persona, como lo decías. Entonces, evitando este tipo de discursos, de advertencias, es como podemos contribuir a no enseñarles, a no dejarles esa herencia cultural de una insuficiencia, de una incompetencia, que de manera colectiva se crea una conciencia colectiva. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en que todos sabemos cómo está el país, pero no nos sentimos con la capacidad de recrearlo. Todos sabemos cómo está nuestra condición opresiva, pero no nos sentimos con que tenemos las habilidades o que podemos hacer algo. Sí, pues mira, una de las razones de hacer este programa, una de mis motivaciones es justo oponerme a esa inercia y invitar a gente como tú que tenga una visión fresca y renovada donde digamos, sí podemos cambiar las cosas. Y son estrategias que ni siquiera son tan complicadas. Ahora, una advertencia a los papás es que si nos están escuchando y ya nunca le van a decir a su hijo que es un idiota, tampoco le digan que es un genio. Porque el efecto de rebote es igual de dañino, porque los niños ya oyeron tanto que son tontos, que si le dicen, eres un genio, el día que se equivoquen, y se van a equivocar, va a decir, en realidad no era un genio, era un baboso, ¿no? Sí, claro. Entonces, la neurociencia lo que nos ha enseñado es que la retroalimentación debe ser neutra. Uno tiene que ser capaz de mostrarle afecto a su hijo, haga lo que haga, pero establecer criterios de consecuencias de unas acciones y otras. Las acciones que son favorables para su crecimiento y la armonía familiar reciben un tratamiento y las que son destructivas reciben otro tratamiento. Otro asunto que me gustaría preguntarte es una cosa que yo he observado, yo llevo apenas 2 años aquí en Tepa, entonces lo miro con ojos nuevos, es de por sí educamos diferentes a los niños y a las niñas. O sea, esto viene desde los griegos y en muchas culturas a las niñas se les educa de una forma y a los niños se les educa de otra forma y esto tiene consecuencias pues muy graves. ¿Cómo ves este fenómeno aquí en Tepa? ¿Tú lo ves? ¿Existe eso? Claro, por supuesto que existe en Tepa. En Tepa es incluso más evidente que en otras regiones del país, pero es destructivo. Ahorita bueno, vemos que hay avances tecnológicos que nos han llevado a superar muchas limitaciones que teníamos como especie. Ya veíamos como la hambruna sigue existiendo, pero ha disminuido en una cantidad impresionante. Pero también hay descubrimientos o creaciones ideológicas igual de importantes que las tecnológicas. Una de ellas es
bueno, este término en Tepa y estudios lo afirman, está satanizado, pero es el feminismo. Vamos a quitarle la palabra feminismo, vamos a quitarle pues la equidad de género porque no gusta a la sociedad, pero debemos de saber la importancia que tiene de educar con igualdad a hombres y a mujeres, porque bueno, ya a veces como que hasta decir por qué suena como de, todavía estamos en la etapa en que tenemos que decir a la gente por qué tenemos que educar igual a hombres y a mujeres, pero pues las consecuencias siguen existiendo y ahorita las tenemos todavía. Todavía hay entornos laborales en los que en una reunión entre trabajadoras y trabajadores, la dominación de la palabra los tienen los varones. Cuando la mujer comenta algo, y puede ser un aporte muy importante y todo, por el hecho, es un argumento ad hominem, que por el hecho de quien viene se minimiza como la idea, aunque fuera sido excelente. Entonces, esto también forma parte de la herencia cultural en Tepa. Están muy claras la división sexuada del trabajo. En Tepa se conoce Tepatitlán en estudios bien referenciados como una sociedad que entre sus características está el conservadurismo y el tradicionalismo. Y eso pudiéramos transformarlo en algo muy bonito, en algo que nos reforzara, que nos diera un sentido de pertenencia. Hay países que lo han hecho así, por ejemplo, en Medellín la gente tiene su conservadurismo, pero lo transformó en pertenencia, y ahí la gente es súper amable, la gente es... ¿Dices Medellín, Colombia? Sí. Tú has estado por allá, sí. Ya vi tu experiencia de largo viaje, entonces esa perspectiva te la da justamente el viaje, de que conoces cómo se puede transformar esta ideología. Aquí podemos dejar de cerrarnos al conservadurismo y tomar un conservadurismo que nos unifique, pero sin tener que rechazarnos por estratos, ya sea de género, de sexo, hombre o mujer, ya sea de estatus socioeconómico, ya sea de miles de cosas que nos quieren diferenciar siempre de los demás. Sí, y además hay una paradoja interesante aquí que me gustaría comentar contigo, Giselle, y es que cuando a los niños se les educa diferente, la idea que hay atrás, los papás siempre hacen todo con la mejor intención. Por eso no es una cuestión de sentirse culpable, sino de poner atención, porque desde la culpa no se resuelve nada. O sea, cuando te sientes culpable, eso crea estados intelectuales que no son creativos. Entonces es fundamental comprender lo que está pasando para poder hacer algo al respecto y no clavarte en la culpa, porque eso no es lo que lo va a resolver. Entonces, más bien observar lo que está ocurriendo. Los papás hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos. No hacemos ni lo mejor que podemos, hacemos lo único que podemos. Si tuviéramos opciones, elegiríamos, pero no tenemos opción, tenemos solamente las referencias de nuestra infancia y lo poco que hayamos podido agarrar en el camino, pero en general estamos mal preparados para el cambio que se necesita, ¿no? Okay. Pero cuando educas a tus hijos lo haces con la idea de que la familia se conserve, de que el núcleo familiar sea próspero, de que sea armónico, pero cuando educas diferente, tan diferente a los niños y a las niñas, lo que crea justamente es una división. Y entonces lo que podría mantener a la familia cohesionada la destruye. Porque se replican estos defectos, estos vicios en las siguientes relaciones de tus hijos, y siempre las niñas van a acabar con un hombre que las sojuzgue y las domine y no les permita desarrollar su potencial porque así lo vieron en su casa, o lo contrario, que sean totalmente rebeldes porque ya lo vieron en otros lados, en internet y esto, y se vayan completamente por otro lado. Y eso ocurre mucho con lo que más miedo le da a los papás con respecto a sus hijas, y es que se embaracen, ¿no? Entonces, cuando tradicionalmente una cultura no proporciona ningún tipo de educación al respecto de higiene reproductiva ni nada a sus hijas o a sus hijos, y lo ven en internet, porque antes encontrarte una revista, pues tenías que buscar ahí en el armario de tu primo de 18 años que tenía escondido algo, ¿no? Ahora ya nada más le picas a tu teléfono cualquier cosa y sale las cosas más horripilantes que hay. Y si tienes 8 años, igual le picas, aunque sea por accidente, y vas a descubrir algo horrible que ni siquiera cabe en tu imaginación, pero que si tus padres ya te hubieran hecho una referencia mínima, decir, oye, esta es una versión lamentable de cosas que sí hacemos los humanos, y lo podríamos hacer de otra manera,
implicaría educar a los hombres y a las mujeres de una manera más parecida, Claro. ¿no? Y esos valores pues son difíciles de abordar en las sociedades muy conservadoras. No solamente Tepa es así, hay muchos lugares en México, Guanajuato, donde hay muchos embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no? Entonces, este apunte es más bien a los papás que creen que negar una cosa es la forma de evitarla. Exacto. ¿Tú qué sugerirías en cambio de eso? O sea, si negarlo no sirve, porque ya vimos que no sirve, ¿qué sugerirías? ¿Nos platicas sobre eso, Pues perdón? sí, claro. Bueno, hay algo que debemos saber y son los estilos de enseñanza hacia los hijos, de los padres hacia los hijos, padres y madres. Entonces hay enseñanza permisiva, hay enseñanza autoritaria y hay enseñanza democrática. Y cada una tiene su perfil como estructurado. ¿Qué es lo que los estudios nos revelan? Es muy importante hacer caso de los estudios porque nos dan información. Entonces, los estudios nos revelan que la enseñanza autoritaria es como querer agarrar a la arena, se te va a salir. Se te va a salir de las manos la educación de tu hijo o de tu hija. La enseñanza permisiva es igual, tienes la arena y la dejas totalmente abierta, se te va a ir volando. Entonces, a mí me lo explicaba y me gusta mucho la metáfora de por qué que es el único elemento en un huracán que no se altera mucho. Entonces me decían, las palmeras, ¿por qué? Por su flexibilidad. Entonces, poniéndolo en el escenario de la educación familiar, la flexibilidad, el estilo de enseñanza democrático, podemos acudir a él porque puede ser muy útil. Hay veces que los papás no lo conocen, no es que, ay no, es que yo no sé eso, no es que sí lo puedes saber, pero como no creciste con eso, pero así son las generaciones, generación tras generación va habiendo cambios, e incluso las generaciones de nuestros papás comentan de cosas de sus papás que ya consideran como aberraciones, como de, no golpes, por ejemplo, golpes, violencia intrafamiliar. El papá golpeando a la mamá, que en un momento era naturalizado, pero ahorita ya es como de, ¿cómo crees que mi abuelito le pegaba a mi abuelita? Entonces, con esa transformación generación tras generación, es que podemos reconocer los cambios que hay en la familia. Entonces, ese estilo de enseñanza en democrático, también, bueno, pues hay muchos tips, hay muchos elementos educativos que podemos tomar. Claro. Bueno, volviendo del comercial, vamos a hablar de las brechas generacionales. ¿Te parece bien? Claro que sí. Gracias. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva
con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Bueno, pues aquí estamos continuando nuestra muy fructífera conversación sobre cómo mejorar nuestras habilidades parentales. Y nos preguntan del público que cómo les quitamos el chupón electrónico. Pero antes de entrarle a eso, quisiera yo abundar un poco sobre el tema de cuáles son los verdaderos riesgos que hay con este artefacto, ¿no? Bueno, hablábamos de que vamos heredando la cultura de generación en generación. Uno de mis maestros decía que era la brecha generacional, la cadena generacional neurótica. O sea, vamos aprendiendo mitos, mentiras y maneras de enfrentar la realidad que no son muy efectivas y que han probado ser un fracaso total, porque si nos hubieran educado muy bien tendríamos una sociedad un poco menos injusta, ¿no crees? Si las enseñanzas de los abuelos y los bisabuelos hubieran sido totalmente acertadas, pues no tendríamos los niveles de corrupción a nivel mundial, ni estaríamos acabando con todos los recursos naturales, ni habría la desigualdad social tan inmensa que hay. O sea, algo no estamos haciendo del todo bien como sociedad. Pero hoy los papás se enfrentan a un reto que es inédito en la historia de la humanidad, que es la revolución electrónica, la revolución informática. Hemos atravesado la revolución cognitiva y la revolución industrial, bueno, la revolución agrícola, la revolución industrial, y ahora estamos en la revolución informática y nos está agarrando con los dedos en la puerta en muchos sentidos. Digamos, hablaba yo hace un momento de la educación sobre la sexualidad. Yo pienso que ahorita ya no es una opción, ya no puedes tomarlo como opcional, justamente porque aquí hay una enciclopedia de las perversiones y también de lo que no es tan perverso, ¿no? Realmente hay información también valiosa, pero ya no la pueden controlar los papás, ya está fuera de su control, y en el momento en que le das a tus hijos estos dispositivos, les abres una ventana hacia un conocimiento casi enciclopédico, pero también a las cosas más feas que hemos inventado las personas. Y también adicionalmente a eso, o sea, aparte de todo este asunto, estudios muy recientes equiparan el uso de los dispositivos para los niños con la heroína en adultos. O sea que el nivel de adicción y de necesidad, la producción de dopamina en tu cerebro es equivalente cuando usas drogas o cuando estás usando dispositivos. Entonces tendríamos que hablar de estrategias alternas. ¿Cómo le quitas el dispositivo a un niño que está súper aferrado a él? ¿Tú qué le sugerirías? Bueno, ahí yo lo que pensaría es, ¿cómo le quitas el dispositivo a un niño? Ese es un deseo del adulto, ¿no? De la persona. Entonces, habría que preguntarnos qué estamos ofreciendo nosotros para que el niño esté prefiriendo lo que encuentra en un teléfono. Entonces, hijo, ahí tocaste una llaga, sí, estoy oyendo a las mamás aullar hasta acá. ¡Auch! No, pero eso es interesante porque muy interesante. Se puede es algo que igual volvemos a lo de, también si un niño, en lo del ejemplo y lo del consejo, si la mamá le aconseja, ay no, pero con el teléfono en la mano, está así como de, ya deja ese aparato, y entonces, y deja ese aparato, o sea, se tiene que haber esa compensación, esa coherencia. Además, es muy cierto que estamos en una revolución informática ahorita. Nos enfrentamos a retos y a desafíos que nunca antes habíamos visto. Estamos en una era donde hay un exceso de información y una escasez de significados. Y entonces, la perspectiva que a mí me parece interesante es cómo utilizar eso a nuestro favor, como individuos y como especie. Hay que generar una conciencia también, ya hay que conectarnos como colectivo. Entonces, es impresionante si un niño en su tablet, ¿por qué quitársela teniendo toda la información, pudiendo ejercitar una educación autodidáctica? Ahí tiene información de lo que sea, desde los dinosaurios hasta cómo hacer un laboratorio en casa, donde con una formación, si ya tiene la información, ahora hay que darles la formación. Podemos encauzarlo a ser genios
Yo es lo que casi quiero poner como mi eslogan dentro del espacio psicoeducativo. Tenemos a un genio que no hemos destapado. Ujú. Entonces, si bien también es muy cierto esa idea de, bueno, no hay que todo el tiempo mencionarles, eres un genio, eres un genio, eres un genio, sino que realmente hacer acciones concretas que los lleven a eso de eres un genio, sino así como a desarrollar ese potencial. Sí, un experimento interesante que se llevó a cabo en la India hace algunos años, pusieron en un muro un montón de tablets en un barrio donde la gente los muchachos no sabían ni leer ni escribir y nunca habían visto una tablet. Se tardaron exactamente una semana en aprender a usarlas y no buscaban contenidos pornográficos, ni de asesinatos, ni violentos, ni nada. Querían ser genios. Espontáneamente lo que buscaban era cómo educarse. Encontraron programas para ser autodidactas, pero en un estudio que se hizo en el Estado de México, de que ya ves que les dieron tablets a todo el mundo, sí, y luego les dieron internet libre en las escuelas y tuvieron que bloquear un montón de sitios porque los chavos lo único que querían ver era pornografía, lo único. De hecho, una amiga mía hizo un estudio al respecto de eso y encontró que el haberle dado las tablets a las niñas mazaguas en el Estado de México cambió la forma tradicional de vestimenta a minifaldas, de las faldas esas tradicionales preciosas a minifaldas. O sea, sí tiene un efecto poderoso. Pero como bien apuntas tú, esto es neutro, como todo lo que dijimos, las emociones son neutras y el conocimiento, todo el conocimiento es neutro, los teléfonos son neutros. En los países nórdicos, la manera en que lo han resuelto es a través de darles alternativas a los muchachos deportivas, artísticas, gratuitas. En todas las escuelas se hicieron programas extracurriculares muy efectivos y bajó el alcoholismo y bajó la drogadicción y bajó el uso de dispositivos electrónicos. Entonces, creo que cuando te dije que pusiste el dedo en la llaga, me parece que ese es el punto medular a discutir con los papás. No los puedes aislar de los dispositivos, ¿no? Eso está claro, pero sí puedes involucrarte con ellos en que los usan, y eso quiere decir que tú también tienes que cambiar la manera en que usas el dispositivo, porque si dijimos ya, tú lo dijiste, yo ya lo dije, y lo han dicho todos los psicólogos infantiles del mundo y todos los los que se dedican a la educación, educamos con el ejemplo y no con los conceptos. Si tú todo el tiempo estás picándole a la babosada, pues ese es el hábito que estás inculcando. Y quisiera, ya nos estamos a punto de despedir, entonces quisiera preguntarte sobre tu práctica. ¿Tú a qué te dedicas aquí en Tepa? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde te pueden encontrar mamás que pudieran querer? ¿Y qué les ofreces más que nada, ¿no? Bueno, en este momento dedico la mayor parte del día a un entorno laboral privado, ¿sí? Pero es temporal porque además estoy aspirando a mi ingreso a un posgrado, pero de manera autogestiva. Para mí, igual que tú, Balam, se me hace muy importante, es un papel clave en el desarrollo de la sociedad, la educación. Entonces yo me empecé a direccionar hacia ese punto, hacia la educación. Incluso en mi posgrado, que es en biociencias, también quiero encontrar la relación entre la educación y las bases neuronales y biológicas del ser humano. Pero mientras tanto me estoy enfocando en la praxis de la educación. ¿Qué es lo que hago? En un espacio que yo le digo el espacio psicoeducativo, porque conjugo esos dos conceptos claves, que es la base de la psicología y los principios de la educación, para crear y recrear la forma en la que aprendemos. Entonces es dar un acompañamiento. Por ejemplo, puede llegar una mamá o un papá que diga, llevo toda la semana queriendo que ese niño haga su tarea y no la hace, no la entiende, no la hace. Lo único que era necesario era que me sentara y que explicara pacientemente con juegos, igual y de repente el niño se distrae, atender esa distracción, después regresamos, pero utilizar metodologías diferentes. ¿Y dónde te encuentran? Estoy ubicada en Cesario González, pero la cita la hago más bien por teléfono porque depende también de horarios, del local en el que estoy. ¿Y tu teléfono? ¿Cuál es? Pueden encontrar mi teléfono, no sé si lo puedan poner de repente aquí abajo, pero lo voy a decir, es 378-100-7672. De repente ahí han visto quizá ya algún cartel circular por internet o en algún... Dilo otra vez porque lo dijiste muy rápido. Sí, es
76 y 72. Bueno, pues estamos ya despidiendo el programa. Muchas gracias por su atención. Creo que este programa fue realmente profundo y útil. Nos gustaría mucho saber ustedes qué opinan. Muchas gracias y que estén muy, muy bien y que tengan una semana aventurosa. TV Cable Tepa. TV Cable Tepa es una empresa de telecomunicaciones comprometida comercial y